Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy tenemos nuestro devocional número 11 y vamos a hacer referencia a hagámonos los mejores amigos de Dios. Y sé que es una noticia, una información muy importante para cada uno de nosotros. Usted que ha venido desarrollando estos devocionales durante estos 11 días con el de hoy, de los 40 de esta campaña de 40 días de una vida con propósito. Tenemos como referencia el libro de Rick Warren, de una vida con propósito. Así que en estos últimos devocionales hemos estado hablando del propósito de la adoración y cómo finalmente a través de este propósito nosotros nos relacionamos con Dios. Y adoración no es música suave ni lenta, acompañado por ahí con un acorde suave, no. Estamos haciendo referencia a que adoración tampoco es una serie de instrucciones de un ritual religioso, como primero se canta, después se ora, después se hace... No, adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. Y aunque tiene que ver en algunas ocasiones que asistimos a la iglesia y adoramos a Dios, pero no es solamente eso, va más allá, es una relación diaria. No necesariamente en un lugar determinado, sino en todo lugar y en todo tiempo. A eso hacemos referencia cuando hablamos de adoración. Y hoy vamos a hablar sobre hagámonos los mejores amigos de Dios. Y el Salmo 25, el versículo 14, dice de la siguiente manera, allí para que usted donde está pueda reflexionar en este pasaje. Dice de la siguiente manera, la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué tal si por un momento allí donde usted se encuentra cierre sus ojitos y oramos? Padre, gracias por este tiempo que tenemos de devocional, de reflexionar, de dedicar unos minutos para orar y buscar en medio de tu palabra lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Gracias porque mediante estos devocionales, mi intención, Señor, mi deseo es descubrir, conocerte, es entender cuál es mi propósito de Dios en la tierra y vivir el resto de mis días para ejecutarlos, para hacerlos, para vivir conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de hagámonos los mejores amigos de Dios. Dice la escritura en el versículo 25, el versículo 14 de los Salmos, que la comunión íntima con Dios es para los que le aman, para los que le temen. Y hoy precisamente vamos a hacer referencia a eso. Dios quiere ser tu mejor amigo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios por su vida? Dios quiere ser tu mejor amigo. Nuestra relación con Dios tiene diferentes aspectos. Dios es el creador y el hacedor, el Señor y el Maestro. Él es el juez, redentor, Padre, Salvador y mucho más. Pero la verdad más impactante es que el Dios Todopoderoso anhela ser nuestro amigo. En el jardín del Edén vemos la relación ideal de Dios con nosotros. Adán y Eva disfrutaban una amistad íntima con Dios. No había rituales, ni ceremonias, ni religión. Simplemente una relación sencilla y cariñosa entre Dios y las personas que había creado, sin los estorbos de la culpa o el temor. Adán y Eva se deleitaban en Dios y Él en ellos. Dios nos creó para vivir continuamente en su presencia, pero después de la caída, esa relación ideal se estropeó. Solo unas pocas personas en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de la amistad con Dios. A Moisés y a Abraham se les llamó amigos de Dios. De David se nos dice que era para Dios un hombre conforme a su corazón. A Job, Enoc y Noé tenían una amistad íntima con Dios, pero en el Antiguo Testamento el temor de Dios predominaba más que la amistad. Jesús cambió esa situación. Al pagar nuestros pecados en la cruz, el velo del templo que simbolizaba nuestra separación con Dios se rajó de arriba a abajo como señal de que el acceso directo a Dios estaba nuevamente abierto. A diferencia de los sacerdotes que debían
prepararse durante horas antes de reunirse con Él, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. La Biblia dice que ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestras vidas, gracias a que Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo sus amigos. La amistad con Dios solo es posible por su gracia y el sacrificio de Jesús. Dios nos reconcilió por medio de Cristo y nos transformó de enemigos a amigos. Jesús dijo: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. La palabra amigo en este versículo no se refiere a un conocido ocasional, sino a una relación estrecha, de confianza. El mismo término se usa para referirse al padrino del novio en la boda, o al círculo de amigos más íntimos y personales de confianza del rey. En las cortes reales, los siervos deben mantener cierta distancia prudente del rey, pero sus amigos íntimos disfrutan de un contacto estrecho, así como de acceso directo al rey y de información confidencial. Es difícil comprender por qué Dios quiere ser mi amigo íntimo, pero la Biblia declara que Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Dios tiene el anhelo intenso de que lo conozcamos íntimamente. En efecto, planificó el universo y estructuró la historia, incluyendo los detalles de nuestra vida para que pudiésemos ser sus amigos. La Biblia afirma: de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de la historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor placer. Él dice que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y comprender que yo soy el Señor, pues es lo que a mí me agrada. Es difícil imaginar cómo es posible una amistad íntima entre un Dios perfecto, invisible y omnipotente, y el ser humano finito y pecador. Sería más fácil entender una relación entre amo y siervo, entre creador y creado, incluso entre el Padre y el Hijo. Pero ¿qué significa que Dios quiera ser mi amigo? Si consideramos las vidas de los amigos de Dios en la Biblia, podemos aprender 6 secretos de la amistad con Dios. Vamos a ver en este capítulo 2 de ellos, y los otros 4 los veremos en el siguiente devocional. Entonces, ¿cómo llegar a ser el mejor amigo de Dios? En primer lugar, mediante la conversación constante. Entonces, el primero es mediante la conversación constante. Sí, estamos haciendo referencia a la oración. No será posible desarrollar una relación estrecha con Dios si solo asistimos a la iglesia una vez a la semana, ni tampoco si solo tenemos un rato a solas con Dios. La amistad con Dios se cultiva cuando compartimos todas nuestras vivencias con Él. Por supuesto que es importante establecer el hábito del devocional diario con Dios, pero Él quiere ser más que una cita en nuestra agenda. Quiere ser incluido en cada actividad, en cada conversación, en cada problema y hasta en cada uno de nuestros pensamientos. Es posible mantener una conversación continua con Él y a la espera de su respuesta durante el día, comentándole qué estamos haciendo, pensando en ese momento. Oren sin cesar, dice la Escritura. Implica conversar con Dios mientras realizamos las compras, conducimos el automóvil, trabajamos o desarrollamos cualquier actividad cotidiana. Existe el concepto erróneo que pasar tiempo con Dios significa estar a solas con Él. Por supuesto que esto, conforme al modelo de Jesús, necesitamos pasar a tiempos a solas con Dios, pero esto representa apenas una fracción del tiempo que estamos despiertos. Todo lo que hacemos puede ser tiempo que pasamos con Dios, si lo invitamos a acompañarnos y somos conscientes de su presencia. Hay un libro clásico para aprender a desarrollar una conversación constante con Dios. Se llama La práctica de la presencia de Dios. Fue escrito en el siglo XVII por el hermano Lawrence,
un humilde cocinero en un monasterio francés. El hermano Lawrence fue capaz de convertir hasta las tareas más domésticas, más comunes y serviles, como preparar las comidas y lavar los platos, en actos de alabanza y comunión con el Creador. La clave está de la amistad con Dios, no es cambiar lo que uno hace, sino cambiar la actitud de uno al hacerlo. Lo que normalmente haces para ti, comienzas a hacerlo para Dios. Ya se trate de comer, bañarse, trabajar, descansar o sacar la basura. En la actualidad a veces eso se debe, sí, en la actualidad a veces sentimos que tenemos que distanciarnos de nuestra rutina diaria para poder adorar a Dios. Pero eso se debe a que no hemos aprendido a practicar su presencia todo el tiempo. El hermano Lawrence le resultaba fácil adorar a Dios mientras desarrollaba las tareas comunes de la vida. No tenía que viajar para asistir a retiros espirituales especiales. Este es el ideal de Dios. En el Edén la adoración no era un acontecimiento al que había que asistir, sino que era una actividad ininterrumpida. Adán y Eva estaban en comunión constante con Dios, como Él está con nosotros todo el tiempo. No hay un lugar donde puedas estar más cerca de Dios que donde te encuentras ahora mismo. La Biblia dice que Él gobierna sobre todos, está sobre todos y por medio de todos y en todos. Otra de las ideas útiles del hermano Lawrence era pronunciar oraciones más cortas y conversacionales continuamente durante el día, en vez de establecer sesiones largas y oraciones complejas. Para mantener la concentración y evitar la distracción, aconsejaba: sugiero que no usen muchas palabras cuando oren, porque los discursos largos son propicios para la distracción. En estos tiempos, la falta de atención, esa sugerencia de hace 450 años, es de particular relevancia. Que las oraciones sean sencillas. La Biblia nos dice que debemos orar en todo tiempo, pero ¿cómo es posible hacer eso? Una manera es usar oraciones de aliento durante todo el día, como lo han venido haciendo muchos cristianos desde hace siglos. Puedes elegir una afirmación o una frase sencilla para repetírsela a Jesús con un aliento. Tú estás conmigo, acepto tu gracia, cuento contigo, quiero conocerte, pertenezco a ti, ayúdame a confiar en ti. También puedes usar pasajes cortos de las Escrituras. Para mí el vivir es Cristo. Nunca me abandonarás, tú eres mi Dios. Óralas tan seguido como sea posible, para que se graben a fondo en tu corazón. Solo asegúrate de que la intención sea honrar, nunca controlar a Dios. Practicar la presencia de Dios es una destreza, un hábito que se puede desarrollar. Así como los músicos practican escalas todos los días para tocar esas melodías tan hermosas con desenvoltura, debes obligarte a pensar en Dios varias veces al día. Debes entrenar tu mente para recordar a Dios. Al principio necesitarás crear notas, ¿sí? Para tratar de regularmente traer a memoria la conciencia de que Dios está a tu lado en ese momento. Comienza colocando notas visuales a tu alrededor. Podrías escribir una nota o una papeleta así: Dios está conmigo y de mi lado en este mismo instante. Los monjes benedictinos recuerdan que deben hacer una pausa y rezar la oración horaria con las campanadas del reloj. Si tienes un reloj o en tu celular con alarma, podrías hacer lo mismo. Algunas veces sentirás la presencia de Dios, en otras no. Si buscas experimentar la presencia de Dios en todo esto, no has entendido nada. No alabamos a Dios para sentirnos bien, sino para hacer el bien. Nuestra meta no es tener una sensación, sino conciencia continua de la realidad de que Dios está siempre presente. Ese es el estilo de vida de la adoración. Y en segundo lugar, mediante la meditación continua. La segunda manera de consolidar una amistad con Dios es pensar en su palabra durante el día. A esto se le llama meditación, y la Biblia repetidas veces nos exhorta a meditar en quién es Dios, lo que Él ha hecho y lo que ha dicho.
Es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que dice. No podemos amar a Dios si no lo conocemos. Y no podemos conocerlo si no conocemos su palabra. Ella dice que Dios se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Si bien no podemos pasarnos 24 horas estudiando la Biblia, podemos pensar en ella durante el día, recordando versículos que hemos leído o memorizado o reflexionado en ellos, como el ejercicio que permanentemente aquí les hago en estos devocionales para que memoricen un versículo. A veces se cree que la meditación es un ritual difícil y misterioso, practicado por místicos o monjes en aislamiento. Sin embargo, meditar es simplemente pensar con concentración, algo que cualquiera puede aprender y usar en cualquier lado. Cuando le damos la vuelta en la cabeza a un problema, decimos que tenemos una preocupación. Cuando piensas en la palabra de Dios y le das vuelta en tu cabeza, llamamos a eso meditación. Si sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar. En vez de pensar con insistencia en tus problemas, necesitas vincular la atención en tus problemas con versículos bíblicos. Cuanto más medites la palabra de Dios, tendrás menos de qué preocuparte. Dios consideraba a Job y a David sus amigos porque valoraban su palabra por encima de todas las demás cosas y pensaba en ella continuamente en el transcurso del día. Job admitió: del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca. David dijo: la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Los preceptos del Señor traen alegría al corazón y constantemente están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en ellos. Los amigos comparten sus secretos y Dios compartirá sus secretos contigo si desarrollas el hábito de reflexionar en su palabra durante el día. Dios le contaba a Abraham sus secretos, hizo lo mismo con Daniel, con Pablo, sus discípulos y otros amigos. Al leer la Biblia y escuchar un sermón o una grabación, no olvides lo que escuchaste cuando te vayas. Desarrolla la práctica de repasar la verdad en tu mente. Reflexiona sobre lo que has leído o escuchado. Dale vuelta en tu cabeza. Cuanto más tiempo dediques a repasar lo que Dios dijo, más entenderás los secretos en esta vida. La Biblia dice: ser amigo de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Solo con ellos comparte Él los secretos de sus promesas. En el capítulo siguiente consideraremos los otros 4 secretos para cultivar una amistad con Dios. Pero no esperes hasta mañana, comienza hoy mismo a practicar una conversación constante con Dios y la meditación continua en su palabra. La oración nos permite hablar con Dios, la meditación permite que Él nos hable. Ambas son esenciales para ser amigos de Dios. Repito, la oración nos permite hablar con Dios. La meditación permite que Él nos hable. Recuerde que Dios quiere ser mi mejor amigo y que ser amigo de Dios es un privilegio de quienes lo reverencian. Dice el Salmo 25, versículo 14, que es el versículo del día de hoy para memorizar, para que meditemos en él. Y la pregunta que les voy a dejar para que reflexionen en el transcurso de esta mañana y de este día es: ¿qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día? Repito, ¿qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día? ¿Qué tal si por un momento allí donde estás nuevamente cierras tus ojitos y oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de hablar con Él? Padre, gracias por este tiempo que nos permites para adorar y glorificar tu nombre. Gracias por este tiempo. Pongo delante de ti mi hogar, mi familia, para que conforme a tu misericordia hables a mi corazón. Ayúdame a orar y a meditar, que a través de ella yo pueda hablar y escucharte en medio de mi diaria actividad, en medio de mi cotidianidad, de mis relaciones, de mis actividades, pueda tener conciencia de que tú estás conmigo y de esa manera, Señor, hacer todo lo que haga y vivir todo lo que tenga a mano, consciente de que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos entonces mañana nuevamente en el devocional. Dios los bendiga.
Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.